Esta tarde queremos continuar nuestro estudio. Ayer, cuando concluimos la última sesión, estábamos hablando de la bestia que tiene dos cuernos como cordero. Hoy queremos estudiar sobre la imagen de la bestia. Una imagen que va a hacer en honor a la bestia que tiene dos cuernos como cordero. Bien, ustedes tienen un material que se titula La imagen de la bestia. Es el que vamos a estudiar ahora. Y vamos a seguir bastante de cerca el material, como está escrito, porque quiero cubrir todas las bases. En esta clase vamos a cubrir la primera mitad del material y luego en la segunda clase de esta tarde vamos a cubrir la segunda mitad. Ahora, como estudiamos en nuestro tema anterior, la bestia que se levanta de la tierra, que tiene dos cuernos como de cordero, representa el país de los Estados Unidos. Según vimos, esta bestia que se levanta de la tierra va a levantar una imagen de la primera bestia, de la bestia que se levantó del mar. Ahora, ¿qué es una imagen? Una imagen es un reflejo o es una semejanza. Siendo que la bestia va a ser, la bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia, necesitamos saber quién es la primera bestia y necesitamos saber cuáles son las características que tenía esa bestia. Porque la segunda bestia va a ser una imagen de la primera. Así que si no sabemos quién es la primera y qué características tiene, tampoco vamos a entender qué es la imagen de esa bestia. Ahora, como hemos visto en nuestro estudio anterior, la primera bestia durante los 1260 años unió la iglesia con el Estado y empleó la espada del poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y con sus prácticas. Quiere decir que la bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de esto. Es decir, va a contrariar los principios que representan los dos cuernos como de cordero y va a repudiar esos principios para establecer un sistema en los Estados Unidos parecido al sistema que existía durante el periodo de la primera bestia en la Edad Media en Europa. Es decir, va a ser una réplica de lo que fue el papado durante los 1260 años, uniendo la iglesia con el Estado y persiguiendo a los que no están de acuerdo con esta alianza o con esta unión. Se va a repetir otra vez la historia de Jesús, como hemos estudiado, donde se unió la iglesia con el poder civil para crucificar a Jesús. Se va a repetir la historia de Juan Hus, donde la iglesia apeló al emperador y como resultado fue quemado Juan Hus en la hoguera. Esa historia se va a repetir, créanlo o no, en los Estados Unidos de América. Un país que profesa respetar dos reinos separados, que profesa dar libertad civil y religiosa, pero que va a repudiar esos principios haciendo una imagen de lo que fue la primera bestia. Como ya hemos visto en nuestro estudio anterior, los dos cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra representan dos reinos que existen en los Estados Unidos. Y esos dos reinos, como hemos estudiado, son el reino civil y el reino religioso. Es decir, la iglesia y el Estado. De esta idea de separación de iglesia y Estado vienen dos principios. El principio de la libertad civil y el principio de la libertad religiosa. Usted no puede creer ni enseñar libertad civil y religiosa al menos que usted reconozca que hay dos reinos y que se deben mantener separados uno del otro. Es decir, los dos cuernos representan dos reinos de donde se desprenden dos principios. Y esos principios son libertad civil y libertad religiosa. Ahora, como mencionamos, esta bestia que se levanta de la tierra es una bestia un tanto esquizofrénica. Porque es una bestia que tiene dos cuernos como de cordero. El cordero representa a Cristo.
Los dos cuernos representan los dos reinos que reconoció Cristo Jesús, el Cordero de Dios. El reino de la iglesia y el reino del Estado. Pero nos dice la profecía que mientras tiene los dos cuernos como de cordero, mientras que profesa creer en la separación del poder civil del poder religioso, esta bestia va a hablar como un dragón. Así que necesitamos entender qué representa el dragón. Ya hemos tocado sobre este asunto en algunas clases anteriores, pero quiero nuevamente repetirlo porque es un punto supremamente importante para entender esta profecía específicamente. ¿Qué representa el dragón? Ustedes notarán en la página 68 de su sílabo, al final de la hoja, a donde dice Apocalipsis 12, van a encontrar qué es lo que representa el dragón. En primer lugar tenemos Apocalipsis 12, 1 al 5. Allí nos dice que el dragón procuró matar al niño. Ahora, ¿qué representa allí el dragón que procuró matar al niño? Bueno, Apocalipsis 12 dice claramente que el dragón representa a Satanás. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Pero nosotros sabemos que el diablo no se paró personalmente al lado de la mujer para matar al niño, sino que Satanás usó a Roma, un gobernante romano, para tratar de matar a Jesús cuando nació. Es decir, que el dragón representa a Satanás obrando a través del poder civil de Roma. Y luego tenemos la segunda etapa que se menciona aquí, Apocalipsis 12, 6, y luego los versículos 13 al 15, a donde dice que el dragón se lanza tras la mujer que tuvo que huir al desierto. Ahora, ¿qué representa ese dragón que se lanza contra la mujer una vez que el hijo se escapa de sus manos y asciende a Dios y a su trono? Se lanza el dragón contra la mujer y la mujer huye por 1260 años. ¿Qué representa el dragón durante ese periodo? Bueno, representa a Satanás. Pero Satanás está obrando a través de ¿qué poder? A través de otra Roma, la Roma amalgamada, a través de Roma papal. Todavía el dragón representa a Satanás obrando por medio de Roma. Y luego tenemos la última etapa. Ustedes saben que después de los 1260 años hemos estudiado que la bestia recibió una herida mortal. Por un tiempo está inactiva, los últimos 200 años, según Malaquías Martín. Pero luego yo pregunto, ¿el dragón va a perseguir de nuevo? Claro que sí. Porque Apocalipsis 12, 17 dice, luego el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo pregunto, esta persecución final dice que el dragón se va a lanzar contra el remanente de la simiente de la mujer. Yo pregunto, ¿qué representa ahí el dragón? El dragón representa a Satanás, ¿sí o no? Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. Pero ¿a través de quién va a obrar Satanás? A través de Roma restaurada al poder cuando se le sane la herida mortal. ¿Están entendiendo el punto? Es decir, en todas las etapas, cuando trata Roma de matar al niño, cuando Roma papal persigue a la mujer, cuando Roma papal persigue al remanente final, el dragón representa a Roma en sus diferentes etapas. Ahora yo pregunto algo. En Apocalipsis 13, 11, cuando dice que esta bestia que se levanta de la tierra, que es los Estados Unidos, tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como un dragón, yo pregunto, ¿a nombre de quién está hablando esta bestia? Está hablando a nombre de Satanás, pero ¿cuál es el poder por el cual está hablando? Satanás, ¿a través de qué? A través de Roma papal resucitada al poder. ¿Sí están entendiendo el punto? Es decir, que cuando dice que esta bestia de la tierra habla como un dragón, está hablando como Satanás, sí, pero está hablando como Satanás en nombre de Roma, Roma papal. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Es muy sencillo. Cuando usted lee en Apocalipsis 13, 11 al 18, esta segunda bestia hace todo para complacer a la primera. Es portavoz de la primera.
manda a todos a adorar a la primera bestia, hace una imagen de la primera bestia, impone la marca de la primera bestia, todo lo que hace en presencia de la bestia. Es decir, que esta nación va a hablar no solamente como portavoz de Satanás, sino que va a ser portavoz ¿de quién? Portavoz de Roma, Roma papal. Cuando aparece el dragón en las profecías es un símbolo de Satanás obrando a través de Roma. ¿Está claro ese punto? Muy importante. Ahora, ¿cómo habla una nación? Porque esta bestia que se levanta de la tierra es una nación, los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo habla una nación? A través del Congreso que representa al pueblo. Note lo que dice Elena White en El conflicto de los siglos, página 495. Esto está en la página 69 de su sílabo. Dice aquí Elena White, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades ¿qué? Legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales. Liberales significa en términos de amplitud, no liberales políticamente ni teológicamente, sino en términos de que es un país muy amplio, muy liberal. Dice, por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como ¿qué? Como fundamentos de su política. Va a profesar una cosa y va a hacer otra distinta. Ahora, esta es una bestia peculiar. Hemos mencionado que es peculiar porque es la única vez en las profecías a donde se identifica qué clase de cuernos tiene una bestia. Por ejemplo, la bestia que tenía 10 cuernos en Apocalipsis 12, sencillamente dice que tenía 10 cuernos. En Apocalipsis 13 dice que tenía 10 cuernos. En Apocalipsis 17 la bestia también tenía 10 cuernos. No dice qué clase de cuernos. Pero este es el único lugar a donde se menciona la clase de cuernos. Son cuernos como de cordero. Ese debe ser un detalle supremamente importante. El cordero representa a Cristo. Los cuernos son reinos. Es decir, debemos buscar cuáles dos reinos reconoció esta nación. Y yo pregunto, ¿cuáles son los dos reinos que reconoció los Estados Unidos que había reconocido de antemano el Señor Jesucristo? El poder civil y el poder ¿qué? Religioso. Como dice en Mateo 22, Jesús declaró, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora fíjense, en los Estados Unidos, muchos cristianos de hoy dicen que debemos ser patrióticos y cristianos. Y declaran que para ser patrióticos y cristianos necesitamos presionar al gobierno para que apoye la religión en cosas tales como la oración en la escuela pública, como por ejemplo en vouchers para que podamos mandar nuestros hijos a escuelas privadas, escuelas religiosas, que debemos nosotros recibir dinero del gobierno, las iglesias, para llevar adelante su obra caritativa en favor de los pobres, que el gobierno debe apoyar exhibiciones religiosas en propiedades públicas. Dicen, si nosotros somos patrióticos y si nosotros en realidad somos cristianos, debemos presionar al gobierno para que exalte el cristianismo. Pero escuchen bien, ya hemos visto que separar los asuntos de la iglesia de los del Estado es cristiano, porque eso fue lo que hizo Cristo. Unirlos es característica del anticristo, no de Cristo. Así que ser cristiano significaría no usar el poder civil por parte de la iglesia. ¿Y qué diríamos de ser patrióticos? Mis hermanos y hermanas, ser patrióticos significa abogar por los principios de los que fundaron a la patria. Pero los que fundaron la patria declararon que se debe separar la iglesia del Estado, y hoy en día los que supuestamente son patriotas quieren ir en contra de los fundadores en nombre del patriotismo y unir lo que los fundadores separaron. Es decir, mis hermanos y hermanas, si la iglesia se une con el Estado, eso es anticristiano.
porque Jesús condenó eso. Y es antipatriótico porque los fundadores también condenaron eso. Ahora, quiero que repasemos la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahí se encuentran los dos principios cardinales de los cuales hemos estado hablando: el poder civil y el poder religioso, libertad civil y religiosa. Ya la leímos ayer a esta enmienda, pero vamos a leerla de nuevo. Consta de 3 cláusulas. La primera cláusula se conoce como la cláusula del establecimiento, que el gobierno no puede establecer religión. La segunda cláusula se conoce como la cláusula del libre ejercicio. El gobierno no puede prohibir que usted practique su religión. Y la tercera cláusula tiene que ver ya con derechos civiles. Es decir, la primera enmienda a la Constitución, que es parte de la Constitución, garantiza libertad religiosa, porque el Congreso no puede hacer leyes que imponga religión ni que prohíba religión. Y también tiene el segundo cuerno porque garantiza libertades civiles. Noten lo que dice la primera enmienda. El Congreso no hará ninguna ley, porque el Congreso redacta las leyes, ¿verdad que sí? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Ahora, ¿saben lo que han dicho algunos evangélicos y pentecostales y algunos que quieren emplear el poder del gobierno? Ellos dicen, la primera enmienda lo que prohíbe es que el gobierno establezca una religión por encima de otra. Pero no prohíbe que el gobierno favorezca por igual a todas las religiones. Pero eso no es cierto. Porque la primera enmienda no dice, el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de una iglesia o de una religión. La primera enmienda dice, el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, no puede hacer ninguna ley que tenga que ver con religión. Ninguna ley religiosa. Esa es la primera cláusula de la primera enmienda. Ahora viene la segunda. Ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Es decir, el gobierno a través del Congreso no puede establecer leyes que impongan alguna observancia religiosa, ni tampoco pueden prohibir que usted practique su religión libremente. Y luego viene entonces la tercera cláusula de la primera enmienda, que dice, ni que coarte la libertad de expresión. ¿Ese es un derecho civil, sí o no? Claro que sí. Ni la libertad de la prensa, ¿es un derecho civil? Claro que sí. O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. ¿Eso es un derecho civil? Claro que sí. Y de pedirle al gobierno que se les haga ¿qué cosa? Que se les haga justicia. Es decir, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos se encuentran los dos cuernos. Plena libertad civil y religiosa. El gobierno no puede dictar nada que tenga que ver con religión, ni establecer ni prohibir la práctica de la religión, y debe garantizar plenitud de libertades civiles. Los dos cuernos están en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, hay dos historias en el libro de Daniel que ilustran estas dos primeras cláusulas de la primera enmienda. Esas dos historias son las que encontramos en Daniel 3 y en Daniel 6. Ahora voy a pasar por alto la primera mitad de la página 70, ustedes pueden leer eso, y voy a ir a donde se dice la cláusula que prohíbe el establecimiento de la religión en Daniel 3. Ustedes saben que en Daniel el capítulo 3, el rey, que era el gobernante civil, estableció una observancia religiosa, ¿sí o no? Porque levantó una imagen. Y le mandó a todos, el poder civil le mandó a todos que adoraran a la imagen que él levantó. Es decir, el gobierno está estableciendo una observancia religiosa, ¿sí o no? Ahora, fíjense qué interesante. Los que rehusaran obedecer a esta ley religiosa dada por el civil, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a perder la vida, que es la libertad civil más preciosa que tiene un ser humano. El gobierno debe proteger la vida de la gente. Pero cuando el rey, el poder civil,
impuso esta ley religiosa, él dijo, el que no esté de acuerdo va a perder no solo sus convicciones religiosas, sino que también va a perder su libertad civil, va a perder la vida. Es decir, que cuando se unió la iglesia con el Estado y el Estado estableció una observancia religiosa, el resultado fue la persecución. ¿Se dieron cuenta? Ahora, en otras partes del libro, esto es importante reconocerlo, en otras partes del libro, vemos que Daniel y sus 3 amigos eran fieles ciudadanos de Nabucodonosor. Es decir, obedecían todas las leyes legítimas del Estado de Babilonia. Pero cuando se trató del rey imponer una ley que violaba los dictámenes de su propia conciencia, una ley que violaba su religión, ellos desobedecieron al poder civil. ¿Cuándo es el único tiempo que nosotros tenemos derecho de desobedecer al poder civil? Solamente cuando el poder civil se sobrepasa a su autoridad y se mete con la religión. En ese momento podemos obedecer a Dios y no a los hombres. Y eso fueron lo que hicieron. Los 3 jóvenes dijeron, nosotros no vamos a arrodillarnos ante esta estatua, vamos a desobedecer el decreto del rey, porque el rey y el poder civil no tienen ningún derecho de imponer una observancia religiosa. ¿Ven cómo esto ilustra la primera cláusula de la primera enmienda? El gobierno está estableciendo religión. Ahora los 3 jóvenes se pararon allí y no quisieron adorar la imagen. Es interesante leer cómo describe la hermana White el rostro de Nabucodonosor, porque ella lo vio en visión. Ella dice que cuando Nabucodonosor dijo, ¿y qué Dios os librará de mis manos?, dice que alzó la mano al cielo y que la cara de él parecía la cara de un demonio. Dice el espíritu de profecía. Estaba enfurecido porque no se estaba respetando el decreto civil y religioso que el rey estaba dando. Y los jóvenes no tenían sino una sola corte de apelación. ¿Tenían ellos alguna protección de las leyes humanas? ¿Cuál era su única corte de apelación? Su último recurso era confiar en Dios. Yo pregunto, ¿va a pasar esta historia de nuevo? ¿Saben dónde se cumple esto al final de la historia? Claro, en el Antiguo Testamento tenemos un rey literal, Nabucodonosor, que por un tiempo, dicho sea de paso, vivió de bestia, ¿no? Y levantó una imagen, mandó a todos que adoraran la imagen, y cualquiera que no adorara la imagen iba a ser muerto. Apocalipsis 13, 11 al 18 tiene todos esos elementos. La bestia levanta una imagen, el que no adora la imagen será muerto. Es decir, que el trasfondo de Apocalipsis 13, 11 al 18 se encuentra en Daniel, el capítulo 3. Y los jóvenes se pararon y dijeron, Dios nos librará, y si no nos libra, igual, nosotros adoramos solamente a nuestro Dios. Y ustedes saben lo que Dios hizo. Dios intervino. Cristo Jesús mismo vino al horno de fuego para librar a esos 3 jóvenes de ser incinerados vivos. Es decir, que la historia de Daniel 3 lo que hace es ilustrar la primera cláusula de la primera enmienda a la Constitución. ¿Qué sucede cuando un gobierno impone una observancia religiosa? Inmediatamente viene la persecución y la violación de los derechos civiles. Daniel 6 es la otra historia. Esa ilustra la segunda cláusula de la primera enmienda a la Constitución. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? En Daniel el capítulo 6, el rey no está imponiendo religión. Lo que el rey está diciendo es que nadie puede orar por 30 días. Está prohibiendo que Daniel y otras personas practiquen su religión. Él no está diciendo, ustedes tienen que orar esta oración específica. No está estableciendo religión. Lo que está diciendo es que no pueden orar por un periodo de 30 días. Está prohibiendo el libre ejercicio de la religión. ¿Ven un poquito de diferencia ahí entre la primera historia y la segunda? Ahora, lo interesante es que Daniel dijo, no, yo no puedo obedecer esa ley porque está prohibiendo que yo ejerza libremente mi religión. El poder civil se ha sobrepasado a su nivel de autoridad.
que gobiernen los asuntos civiles, pero que no venga a legislar en asuntos religiosos. Ahí yo sí tengo derecho de desobedecer el decreto del rey. Y así abrió las ventanas de su cuarto, no quiso esconder nada, y oró 3 veces al día hacia Jerusalén, como siempre lo había hecho. Y ustedes saben qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que lo echaron al foso de los leones. ¿Y cuál fue la última corte de apelación de Daniel? ¿Tenía alguna ley humana que lo protegiera? ¿Tenía algún apoyo humano? No. Su último recurso era recurrir ¿a quién? Al Dios a quien él continuamente servía. Y Dios intervino y cerró las bocas de los leones. Y los leones se volvieron gaticos. Y Daniel a lo mejor le pasaba la mano encima. Imagínense, toda la noche ahí. Y algunos podrían decir, bueno, no tenían hambre. Que no tenían hambre. El siguiente día, cuando echaron a los príncipes que tramaron el asunto, ni habían llegado al suelo. Y ya los leones estaban echando el banquete de la vida. Es decir, Dios tuvo que intervenir para librar a Daniel de este complot que se realizó. Ahora, ¿saben ustedes que Nabucodonosor y Darío no entendieron lo que Dios les quería enseñar? No lo entendieron. Porque después de la experiencia de Daniel el capítulo 3, ¿saben lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, cualquiera que hable en contra del Dios de Daniel, le vamos a allanar la casa, le vamos a cortar la cabeza y vamos a matar a toda su familia. Yo pregunto, ¿el rey tenía derecho de dar un decreto a eso? No tenía ningún derecho. Porque al fin y al cabo, si alguien irrespetaba a Dios, ese era problema con Dios, no problema con el rey. No entendió lo que Dios estaba tratando de enseñarle. Dios le estaba enseñando que él no podía entrometerse en la religión. Y sin embargo, ahora da otro decreto religioso, que nadie irrespete porque ahí se la va a arreglar conmigo. Y Darío tampoco entendió, porque Darío también un decreto y dijo, ahora yo declaro que todos deben temblar ante el Dios de Daniel. Ningún poder civil puede decirle a la gente que tiemble ante ningún Dios, porque ese es un deber que yo le debo a Dios. Yo no le debo eso al poder civil, no le debo eso al Estado. ¿Me están entendiendo? No entendieron ellos lo que Dios quería enseñarles. Ahora hablemos un poco de la primera enmienda a la Constitución en el tiempo del fin. Es casi increíble, pero va a suceder, que en los Estados Unidos de América, estos dos principios que se basan en la idea de dos reinos separados, se van a violentar. Y se están tomando ahora pasos, poco a poco, a donde eso se ve que puede suceder. Lo que va a suceder es que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, no va a deshacerse de la primera enmienda. Lo que van a hacer es violentar las cláusulas religiosas de la primera enmienda mientras que proclaman leyes civiles en contra del pueblo de Dios. Es decir, lo que va a hacer el Congreso es redactar leyes que impongan la observancia del domingo. Yo pregunto, ¿sería eso una ley religiosa? ¿Sería eso una violación de la Constitución de los Estados Unidos? ¿De la primera enmienda? ¿Decir que todos tienen que guardar el domingo? Hasta un niño lo puede entender. Y usted dice, entonces no puede suceder, porque si la Constitución dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que imponga una observancia religiosa, ¿cómo va a imponer el domingo? Entonces yo pregunto, ¿cómo es que una bestia que tiene 2 cuernos de cordero habla como un dragón? Es decir, contradice su profesión en la práctica. Ahora yo pregunto, ¿una ley que prohíba la observancia del sábado sería inconstitucional? Claro, porque está prohibiendo que usted practique su religión. Imponer el domingo significa que está estableciendo una observancia religiosa. Diciendo que no se puede guardar el sábado es prohibiendo que usted practique su religión. Sería inconstitucional. La hermana White dice que va a venir el día en que el Congreso de los Estados Unidos va a hacer una ley que imponga el domingo y que prohíba la observancia del sábado.
Note lo que dice el libro Maranata, página 177. Dice, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado. Y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo, y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen, ¿qué cosa? Ahí está el derecho civil, que entreguen su libertad y ¿qué más? Y su vida. ¿Y saben lo que va a pasar aquí? Yo pregunto, ¿cuál fue el poder que pensó que podía cambiar la ley durante los 1260 años? Roma papal. Pensó que podía cambiar la ley. Cambió, según ella, el día de reposo del sábado al domingo. ¿Sabe lo que va a pasar en los Estados Unidos? Estados Unidos va a completar, especialmente el protestantismo, va a completar la apostasía de la iglesia romana. Porque la iglesia romana cambió la ley y los Estados Unidos va a imponer ese cambio del día de reposo por ley en los Estados Unidos. Ahora usted dice, pastor, eso es una imposibilidad. Porque en realidad imponer una ley dominical sería una violación de la primera enmienda de la Constitución. Prohibir guardar el sábado sería una violación de la primera enmienda a la Constitución. ¿Cómo es que podría pasar eso? Tendría que pasar cuando suceden ciertas cosas, indudablemente, en los Estados Unidos. La hermana White describe varias de estas cosas. Va a suceder en un periodo de emergencia nacional. Ustedes recuerdan lo que pasó, tal vez no estaban aquí en los Estados Unidos, pero el 9/11, cuando se estrellaron los aviones con las Torres Gemelas en Nueva York, pasó algo muy interesante. Todo el mundo se volvió religioso. Las iglesias se llenaron. No conseguía uno en librerías Biblias, ni tampoco libros sobre las profecías de Nostradamus. Pues todo el mundo estaba curioso de ver si eso estaba profetizado en alguna parte. Cuando hay un desastre nacional, la gente se vuelve bien religiosa. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Es malo si uno se vuelve religioso por miedo. Yo no tengo dudas que la ley dominical se va a imponer en los Estados Unidos en un tiempo de emergencia nacional. En un tiempo cuando hay una criminalidad galopante. En un tiempo cuando hay una cantidad de desastres naturales sin par. En un tiempo de una implosión de la economía del país, como la Gran Depresión de 1929. En un tiempo cuando el espiritismo está creciendo y se están supuestamente apareciendo personas que murieron para decir, todo esto está pasando porque no se guarda el domingo, porque la gente no está yendo a la iglesia el domingo. En todas esas circunstancias de emergencia nacional es a donde se podría explicar que se va a violentar la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos tiene 3 ramos de gobierno, como muchos otros países. Tiene el ramo ejecutivo, el ramo legislativo y el ramo judicial. Son los tres ramos de gobierno que tienen los Estados Unidos. Ahora, el poder legislativo redacta las leyes. El poder ejecutivo hace cumplir las leyes y el poder judicial interpreta las leyes, por lo menos la Corte Suprema, interpreta las leyes y dice si son constitucionales o no son constitucionales. Ahora, a veces yo cuando estoy presentando estas cosas en diferentes sitios hago la pregunta, ¿cuál es el ramo de gobierno más poderoso en los Estados Unidos? Casi siempre cuando hago esa pregunta la gente dice, oh, es el poder ejecutivo, porque ese es el que tiene poder para hacer cumplir las leyes. Pero en los Estados Unidos, el ramo de gobierno más poderoso no es el ejecutivo, ni el legislativo, es el poder judicial. Particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. Son 9 jueces que tienen un poder sin límites, básicamente, humanamente hablando. Les doy una ilustración para que puedan ver el poder que tiene la Corte Suprema. Algunos de ustedes recordarán la elección del año 2000. ¿Recuerdan la elección del año 2000 en la Florida?
a donde no se sabía quién había ganado la elección, si había ganado Gore, Dios me libre de eso, si había ganado Gore, o si había ganado, ¿quién era el otro candidato? Bush, o si había ganado Bush. Y ustedes recuerdan que eso fue llevado a un tribunal, otro tribunal un poco más alto, otro tribunal, estaban metidos los abogados, había una discusión, que si se iban a recontar los votos, si no se iban a recontar los votos, era un desorden, era una comedia para el mundo, en realidad. La gente decía, ¿cómo puede pasar eso en los Estados Unidos, un país que es tan organizado, con una tecnología tan avanzada? Pero ¿saben lo que pasó finalmente? Finalmente el asunto fue a la Corte Suprema. Y 9 jueces dijeron, queda de presidente George Bush. Última corte de apelación. La Corte Suprema de los Estados Unidos eligió al presidente de los Estados Unidos. Porque podría haber declarado que se contaran de nuevo los votos. Pero no quiso hacerlo. La Corte Suprema tenía tanto poder que cuando la Corte Suprema dijo, ganó Bush, caso cerrado. Ahora, quiero hablarles un poquito de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 9 jueces. De esos 9 jueces, 6 son católicos romanos. A pesar de que solamente el 25% de la población de los Estados Unidos es católica, el 66% de los jueces son católicos. Los jueces católicos, ustedes tienen los nombres aquí, el juez supremo de la Corte Suprema, John Roberts, los asociados Antonin Scalia, Clarence Thomas, Anthony Kennedy, Samuel Alito y finalmente la última, Sonia Sotomayor. Los medios de comunicación en los Estados Unidos están casi completamente controlados por los católicos. Es increíble. Además de eso, la Iglesia Católica se ha echado al bolsillo a Barack Obama, quien ha viajado hasta el Vaticano en varias ocasiones para entrevistarse con el Papa. Además de eso, recién elegido, le hicieron una invitación para presentar el discurso de graduación en la universidad más famosa católica en los Estados Unidos, la Universidad de Notre Dame, en el estado de Indiana. Y luego, Barack Obama, cuando estaba decidiendo quién iba a ocupar a un puesto que había quedado vacante en la Corte Suprema, eligió a Sonia Sotomayor, que es católica romana. Ahora, lo interesante, hermanos y hermanas, es que no hay ninguna evidencia de que esta tendencia no continuará. Los jueces más liberales de la Corte Suprema, Kennedy, Ginsburg y otros, se están envejeciendo y Ginsburg por lo menos está de muy mala salud. ¿Podríamos imaginarnos nosotros cómo sería la Corte Suprema si tuviera 7 o más católicos romanos? Tiene 6 ahora, lo cual significa que tiene mayoría para interpretar cualquier ley que el Congreso haga para decir que es constitucional, aun cuando no sea constitucional. Es decir, escuchen bien, el Congreso redacta las leyes, pero alguien puede cuestionar una ley y decir, esa ley no es constitucional. Si alguien cuestiona la ley que redactó el Congreso y dice, esa ley no es constitucional, pueden apelar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene el deber de decir si la ley es constitucional o no es constitucional. Ahora, ¿qué va a suceder? Hermanos y hermanas, ¿qué sucede si el Congreso redacta una ley de que todos tienen que guardar el domingo? Yo estoy seguro que el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista y posiblemente algunas otras personas de otras iglesias van a decir, esto es inconstitucional. Cualquier persona racional diría que es inconstitucional. Y entonces van a decir, esto hay que apelarlo. Y empiezan el proceso de apelación a las Cortes Menores y entonces finalmente sube a la Corte Suprema. Yo pregunto, ¿la Corte Suprema podría decir que esa ley inconstitucional es constitucional? Sí, señor. Y si la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Ahora, ¿qué tal si se propone una ley del Congreso de que nadie puede ir a la iglesia el sábado? Nadie puede guardar el sábado como día de reposo.
Yo estoy seguro que el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista y otros individuos, tal vez de otras iglesias que abogan por la libertad religiosa, dirían, no, eso no puede ser. Esa ley es inconstitucional porque prohíbe el libre ejercicio de la religión, prohíbe que la gente guarde su día de reposo. Otra vez se apela a las Cortes Menores, sube hasta llegar a la Corte Suprema. ¿La Corte Suprema podría declarar que esa ley inconstitucional es constitucional? Claro que sí. Y si lo dice así, la ley va. Ahora podemos entender un poquito más. ¿Cómo es que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero? Y al mismo tiempo va a hablar como un dragón. No es que se quiebran los 2 cuernos. No es que van a decir, eliminemos la primera enmienda. No, van a quedarse con la primera enmienda, donde garantiza que la ley no puede establecer religión ni prohibir el libre ejercicio de la religión y va a garantizar los derechos civiles. Ahí en la primera enmienda, pero en la práctica van a contradecir lo que dice la Constitución. ¿Les quedó claro ese punto? Ahora quiero leerles del Espíritu de Profecía lo que dice la hermana Juan, y la viejita sabía de qué hablaba. Escuchen bien, la hermana White escribió estas cosas cuando los protestantes no querían nada que ver con los católicos. Pero ella dijo, los católicos y los protestantes se van a unir. Y mañana les voy a compartir algunas cosas increíbles que están pasando entre los protestantes y los católicos. Que yo lo había leído decir, va a pasar, pero verlo es otra cosa distinta. Que sencillamente leer, sí, viene algún día. Pero viéndolo ahora en nuestro medio es algo espectacular. La hermana White escribió hace más de 120 años. Fíjense lo que dijo. En la Review and Herald, diciembre 11, 1888. Dice ella, ellos, los cristianos, no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante no significa que su religión es protestante, significa que es protestante en el sentido de sostiene los 2 principios sobre los cuales se basa el protestantismo. Los cristianos no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que la han hecho una nación libre e independiente, y por medio de medidas que legislativas, introducen a la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras. ¿Vamos a volver a lo que pasó en la Edad Media, sí o no? La Biblia lo llama la gran tribulación cual jamás se ha visto en la historia del planeta Tierra. Algunos adventistas dicen, pastor, eres un alarmista. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene jueces que son patrióticos y nunca retornarían a los Estados Unidos a la condición en que estaba la iglesia durante los 1260 años. Además, la iglesia católica ha cambiado. Hay teólogos adventistas que están diciendo eso ahora. Fíjense lo que dijo la sierva del Señor, El conflicto de los siglos, página 637. La iglesia católica romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer ¿a quién? A obedecer al Papa, exactamente. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la iglesia por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Saben que recientemente políticos protestantes se han convertido al catolicismo. ¿Saben quién es Jeb Bush, que fue gobernador del estado de la Florida? Era metodista. La esposa católica se convirtió al catolicismo. ¿Han oído hablar de Newt Gingrich, que se postuló como precandidato para la presidencia de los Estados Unidos? Era bautista y se convirtió al catolicismo. ¿Han oído hablar de Tony Blair,
el primer ministro de Gran Bretaña, él era anglicano y se convirtió a la Iglesia Católica. Grandes políticos del mundo están uniéndose con la Iglesia Católica, y mañana les voy a hablar de pastores protestantes que están haciendo exactamente lo mismo. Algunos dicen, no, pastor, usted es un alarmista, no hay nada que temer, el papado ha cambiado. Mire cómo el papado habla de ayudar a los pobres. Judas también hablaba de ayudar a los pobres. Y se le llama el hijo de perdición, que es el mismo nombre que le da 2 Tesalonicenses al hombre de pecado. Es una fachada. Dice, aboga por los pobres, por la vida, por la buena moral, en favor del matrimonio convencional. El papado ha cambiado, dicen. Pero yo pregunto, ¿cuántos de los dogmas de la Iglesia Católica han cambiado? ¿Todavía creen las indulgencias? ¿Todavía cree que podemos pedirle favores a María? ¿Todavía ahora por los muertos y a los muertos? ¿Todavía cree que el domingo es el día de reposo? ¿Todavía cree que María es la madre de Jesús, la madre de Dios? ¿Todavía creen que María fue concebida sin pecado? ¿Todavía creen que María ascendió corporalmente al cielo? ¿En qué doctrina ha cambiado la Iglesia Católica? En ninguna. Lo que ha tenido es un facelift. Le han puesto maquillaje, le han arreglado el pelo para que se parezca, que sea diferente, pero en su esencia es una iglesia y un estado con aspiraciones de dominio global. Téngalo por cierto que eso es correcto. Fíjense lo que dijo un teólogo católico. Dijo, en la minoría somos como un cordero. En la igualdad somos como una serpiente. Y en la mayoría somos como un león. Lo que pasa, la Iglesia Católica no ha sacado las uñas porque en este país ha estado en la minoría. O en la igualdad. Pero cuando esté en la mayoría, se portará como un león. La mejor descripción del papado la da el espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos 6-28. No hay mejor explicación en ningún libro que yo haya leído que la que da la hermana Guayaquil, la que voy a leer ahora. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Pero bajo la apariencia variable del camaleón, ¿saben lo que es un camaleón? En El Salvador tienen camaleones, yo sé, en Latinoamérica hay camaleones. ¿Qué hace un camaleón? Cambia de color para parecerse al medio ambiente a donde está. Pero sigue siendo camaleón. Ah, claro que sigue siendo camaleón. Así que la sierva del Señor dice, bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. La apariencia de camaleón, pero por debajo el veneno de la serpiente. Y usted dice, pastor, ¿por qué habla tan fuerte de la iglesia romana? Estoy hablando de la iglesia romana como organización, no a la gente dentro de la iglesia romana, porque hay gente, la mayoría del pueblo de Dios verdadero pueblo de Dios está en la iglesia católica y en las iglesias protestantes, y no saben nada de esto. Y cuando lo saben, dicen, yo no me quedo aquí, yo salgo. No estamos hablando mal de personas, ni siquiera de sacerdotes, ni tampoco voy a hablar mal del Papa. Pero sí puedo hablar de la organización, porque la Biblia claramente contempla la organización. Tal vez ustedes han oído hablar de la historia del sapo y el escorpión. ¿Han oído hablar de esa historia? En un lado de un río estaba un sapo y un escorpión. Y el escorpión quería cruzar el río, pero no sabe nadar, el sapo sí. Entonces le dice al sapo, oye, déjame montarme encima tuyo para que me lleves al otro lado del río. Y el sapo dice, no, yo no puedo hacer eso porque tú me picas y me matas. Y el escorpión dice, pero ¿cómo te voy a matar? Si te mato me ahogo yo y te mueres tú también. Dicen, yo no te voy a hacer nada.
Y finalmente lo convenció y se montó encima del sapo y el sapo está nadando, cruzando el río y de repente cuando está en medio del río le mete el piconazo. Y el sapo, así moribundo, y claro, esto es una fábula, pero enseña una gran lección. El sapo levanta la cabeza y dice, pero tú me prometiste que no me ibas a picar. ¿Por qué me picaste? Y el escorpión le dice, porque es mi naturaleza. Es la naturaleza del papado perseguir a los que no están de acuerdo con el sistema. Y puede poner una cara muy bonita y decir, no, yo no voy a hacer eso. Pero la profecía dice que sí lo va a hacer. Nuevamente, forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. Hace más de 120 años, la hermana White escribió esto, será nuestra última cita de este segmento. Se encuentra en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, junio 12, 1893. Todas estas citas yo las traduje, no están en español, pero yo las traduje para que puedan leerlas. Signs of the Times, junio 12, 1893. Escuchen bien. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias. La tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, eso sería un acto nacional, ¿verdad? Por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes, escuchen esto, los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. Y usted dice, imposible, pastor, eso no va a pasar. Está pasando. No es que va a pasar, está pasando. Y mañana les voy a compartir algunos datos que demuestran que está pasando. Sigue diciendo, por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Una ley del Congreso. Es una ley del Congreso, mis hermanos y hermanas. Un acto nacional es una decisión que toma toda la nación. Dice, por un acto nacional, impondrán la observancia del falso sábado. Y ahora fíjense la terminología. Y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. ¿Qué significan esas palabras que le darán vida y vigor? Debe ser que el papado hasta ese momento no tenía vida ni vigor. ¿Por qué no tenía vida ni vigor? Porque tiene una herida mortal. Y luego, por si acaso no entendieron lo que significa vida y vigor, sigue diciendo, por un acto nacional, impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así, ¿qué cosa? Revivirán, porque tiene una herida mortal, revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad, como lo hizo en Babilonia con Daniel y sus 3 amigos. Cuando el poder civil impuso religión y prohibió el libre ejercicio de la religión, Dios les dio cuerda y les permitió, dijo, háganlo. Pero cuando llegó a cierto punto, Dios dijo, hasta aquí y no más. Y Dios intervino y libró a los 3 jóvenes del horno de fuego por un milagro sobrenatural. Y libró a Daniel de las bocas de los leones, ahí en el foso de los leones. De la misma manera, mis hermanos y hermanas, cuando el pueblo de Dios al final de la historia sea perseguido por esta coalición, esta unión entre la iglesia y el Estado, esta unión fornicaria de la cual hablan las Escrituras, cuando la ramera se una con los reyes de la tierra y se una con el protestantismo, esta triple unión, nosotros no tendremos ninguna corte de apelación humana,
pero tendremos la más grande corte de apelación del universo. Podremos apelar a Dios. Y el pueblo de Dios clamará día y noche por su liberación. Y Dios intervendrá espectacularmente para librar a su pueblo que confía en Él. Bueno, vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Les parece? Tenemos una bestia que se levanta de la tierra. ¿Qué representa la bestia que se levanta de la tierra? Representa los Estados Unidos. Y esa bestia tiene dos cuernos como de cordero. ¿Qué representan los dos cuernos como de cordero? Representan dos reinos. ¿Cuáles son esos reinos? La iglesia y el Estado o el poder civil. ¿Correcto? Ahora, ¿son esos los mismos dos reinos que reconoció Jesús? Sí, son principios divinos. Ahora yo pregunto, ¿qué significa el hecho de que esta bestia va a hablar como un dragón? ¿Qué representa el dragón? El dragón es Satanás, pero Satanás obrando a través de ¿qué? A través de Roma. Es decir, que esta nación, aunque cree en los dos reinos y enseña que cree en los dos reinos que enseñó Jesús, el reino civil y el reino religioso, separados uno al otro, va a terminar hablando como Roma papal. Porque en realidad vimos que todo lo que hace esta segunda bestia es para complacer a la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia, hace una imagen de la primera bestia, manda a todos a adorar a la primera bestia, todo lo hace en presencia de la primera bestia, es decir, es portavoz de la bestia que se levantó del mar, es portavoz del poder papal. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Bueno, lo que tenemos que saber es quién es la bestia y cuáles son las características de la bestia, porque una imagen es un reflejo o una copia. Entonces, si sabemos cómo era la bestia y quién es la bestia, vamos a saber entonces cuál es el reflejo o cuál es la imagen. La bestia representa el poder papal. ¿Y qué caracterizaba al poder papal durante los 1260 años? La característica principal es que unía ¿qué cosa? La iglesia con el Estado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y prácticas. La imagen va a ser un reflejo de eso en los Estados Unidos. Debe ser que se va a unir la iglesia y el Estado para imponer sus prácticas y sus doctrinas, y cualquiera que no esté de acuerdo sufrirá ¿qué cosa? Persecución. Ahora quiero leerles algunas citas muy interesantes del libro El conflicto de los siglos. Y debo decirles que este libro es importantísimo para esta época de la historia. Los que estamos aquí y aquellas personas que ven por el internet y por televisión, quiero animarles que se consigan un ejemplar del conflicto de los siglos. Si no lo han leído antes, léanlo. Y si lo han leído antes, léanlo de nuevo. Porque no hay un libro en el mundo fuera de la Biblia que presente tan claramente cómo se van a desencadenar los eventos finales que el libro El conflicto de los siglos. Es un clásico, es una obra maestra sobre las profecías. Ahora voy a leerles algunas citas de este libro sobre lo que es la imagen de la bestia y qué papel va a jugar los Estados Unidos en hacer la imagen de la bestia. La primera cita está en El conflicto de los siglos, página 496. Dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus propios fines. La iglesia usando la espada del poder civil. Ahora, en otra cita que encontramos en El conflicto de los siglos, página 638, dice lo siguiente: Roma se ha propuesto a restablecer. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer lo que no estuvo establecido una vez. Quiere decir que este poder tiene una herida mortal, ¿verdad que sí? Dice, Roma se ha propuesto a restablecer su poder y ahora fíjense, ¿a qué? A recuperar la supremacía que perdió. ¿Cuándo la perdió?
en 1798. ¿Recuerdan que Malaquías Martín mismo lo dijo, que por 200 años ha estado inactivo por lo que pasó en la Revolución Francesa? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o controlar el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. ¿El triunfo de quién quedará asegurado? El de Roma. Es decir, este país va a seguir en los pasos de Roma. Por eso va a hablar como un dragón, va a hablar como Roma. Ahora fíjense otra cita, Conflicto de los Siglos, página 498. Aquí habla del papel que van a jugar las iglesias principales. Y fíjense que ella está escribiendo esto hace más de 120 años, cuando el protestantismo no quería relaciones con el papado, no quería relaciones con la Iglesia Católica. Pero ella predijo que las iglesias protestantes iban a querer unirse con la Iglesia Católica. Y mañana, en la última sesión, les voy a compartir hoy cómo se está cumpliendo esto que ella escribió hace 120 años. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, es decir, van a decir, no peleemos sobre las doctrinas que no tenemos en común. Ese problema lo resolveremos cuando lleguemos al cielo. Unámonos en los puntos que tenemos en común. Sigue diciendo, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la aflicción o la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Ahora, ¿cómo es que habla una nación? Una nación que es república, que es los Estados Unidos, habla por medio de sus representantes en el Congreso, a través de sus legisladores y de sus senadores. Esto es lo que va a pasar. La primera bestia, el poder papal, durante los 1260 años, procuró cambiar la ley de Dios. ¿Cuándo instituyó el domingo en lugar del sábado? En los Estados Unidos de América, los legisladores van a hacer leyes que impongan ese cambio que se hizo durante los 1260 años. Es decir, en los Estados Unidos de Norteamérica se va a imponer una ley de observancia del domingo, de esa manera honrando al poder que dijo que cambió el día. Porque si el protestantismo dice, vamos a imponer el domingo como día de reposo, y el papado fue el que cambió el día de reposo del sábado al domingo, entonces los Estados Unidos está honrando al poder que lo cambió. Eso también está involucrado en la imagen. ¿Y saben lo que va a pasar? Algunos dicen, esto nunca puede pasar en los Estados Unidos. La reputación de los Estados Unidos en el mundo está por el suelo. Esto va a suceder en medio de grandes desastres mundiales, en medio de un colapso económico, en medio de desastres naturales sin precedentes, en medio de una criminalidad galopante, en medio de apariciones espiritistas, dando mensajes de que las cosas andan de mal en peor porque no se está imponiendo, no se está guardando el domingo como día de reposo. Sucederá lo mismo que sucedió con el Sanedrín. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Elena White dice en el Conflicto de los Siglos que se usará el mismo argumento que usó Caifás, donde dijo, es necesario que este hombre muera y no que la nación se desvanezca o desaparezca. Además de eso, parecerá algo patriótico y algo cristiano. Pero de patriótico ni de cristiano tiene nada. Porque, en primer lugar, no es patriótico porque va en contra de los principios fundamentales de los fundadores de la nación. Y no es cristiano porque está uniendo lo que Jesús separó.
Así que no es cristiano, sino anticristiano. No es patriótico, sino antipatriótico. Y la apostasía nacional finalmente llevará a la ruina nacional, como pasó con el pueblo de Israel. Pensaron que aliándose con los romanos iban a acabar con Jesús. Y luego los romanos, que se dejaron usar por la iglesia, volvieron y destruyeron a la nación judía. Lo mismo va a suceder de nuevo. Elena White predijo con osadía, y esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18, dice: al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad, con el papado para oprimir las conciencias y para obligar a todos que honren el falso sábado, la gente de todo país del globo será inducido a seguir su ejemplo. La ley dominical nacional llegará a ser una ley dominical universal o una ley dominical global. Ahora, una cosa que me preocupa es que en años recientes ha habido una creciente intimidad entre las iglesias protestantes y la iglesia católica. Hay muchos factores. Yo escribí un documento de 50 páginas sobre todos los factores políticos, sociales, etcétera, que han llevado a este acercamiento entre los protestantes y los católicos. Algunos de los factores principales son que el catolicismo y el protestantismo han peleado por causas comunes. Por ejemplo, ambos han peleado en contra de males sociales que hay. Ambos se han levantado para luchar contra el aborto, para exaltar el matrimonio tradicional, para luchar en contra de la pobreza. Se han unido para elegir candidatos que ellos creen que van a levantar la moral del país, para elegir jueces que ellos creen que son jueces que pueden favorecer la agenda que tienen las iglesias. Además de eso, varias iglesias protestantes y católicos han firmado documentos de cooperación. Por ejemplo, los católicos y los evangélicos firmaron un documento que se llama Evangélicos y Católicos Juntos. Grandes líderes protestantes y católicos dijeron: pongamos a un lado nuestras divergencias doctrinales y sencillamente cooperemos en la predicación del evangelio. Aún los luteranos y los católicos firmaron un histórico documento que se llama Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. Saben que hoy en día los luteranos y los católicos dicen que están de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe. Y eso fue lo que causó originalmente la división. Yo le digo una cosa, que si Lutero resucitara del sepulcro hoy, se volvería a morir de un infarto. Porque él no reconocería hoy a la iglesia que él fundó, la iglesia de los luteranos. El problema es que los políticos y los religiosos han ignorado los peligros que representa el papado. Están sufriendo de una amnesia histórica. Y los que olvidan los errores del pasado están condenados a repetirlos. Hoy en día los políticos y los religiosos no recuerdan nada de la historia que se realizó cuando el papado dominaba el mundo. Y dice Elena White que cuando se despierten de su letargo va a ser ya demasiado tarde. En el Conflicto de los Siglos, página 622, la hermana White habla sobre el peligro de los protestantes acercarse a la iglesia romana. Dice ella: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. La iglesia católica dice: no podemos creer que los protestantes estén haciendo estas concesiones. Sigue diciendo: los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad, y esto nos incumbe a nosotros, y por eso estamos haciendo esta serie también. Dice: hay necesidad de despertar al pueblo
para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Ahí están los dos reinos, ¿verdad que sí? ¿Qué clase de enemigo es este? Un enemigo no peligroso, peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Y el mundo ni se da cuenta. La gente sencillamente dice, ay, Francisco I dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Inclusive recientemente dijo, bueno, si viniera un marciano con oreja bien larga y con la nariz bien larga y pidiera que se le bautizara en la iglesia católica, pues yo lo bautizaría. Porque hoy en día hay que incluir a todo el mundo. Ya no se reprende el pecado. La idea es unir a todo el mundo. No a base de la verdad, sino a base de sentirse bien y olvidemos las diferencias que nos dividen. Ahora también me preocupa el ecumenismo a nivel político. Y ustedes dicen, a nivel político, ¿cómo es eso? Ustedes saben indudablemente la historia de cómo el comunismo en el bloque oriental, en lo que antes era la Unión Soviética, fue derribada por un tratado que hicieron el presidente Ronald Reagan y Juan Pablo II. Es decir, ellos estuvieron involucrados, el gobierno de los Estados Unidos con el Vaticano estuvieron involucrados directamente en la caída del comunismo en el bloque oriental. Esa historia es la que relata el libro Las llaves de esta sangre. Y hay otro libro que fue escrito que se llama Su Santidad, a donde se describe cómo Reagan y cómo Juan Pablo II unieron sus fuerzas para derrocar el comunismo allá en lo que antes era la Unión Soviética. El Congreso de los Estados Unidos le dio a Juan Pablo II la Medalla de la Libertad. Y ustedes saben muy bien que no hace tanto tiempo, cuando murió Juan Pablo II, se hicieron presentes 4 personas de los Estados Unidos como representantes en ese funeral. Ustedes vieron la foto en los periódicos. 3 presidentes de los Estados Unidos, la esposa de un presidente y la secretaria de Estado, arrodillados delante del féretro de Juan Pablo II. Después de eso, Benedicto XVI visitó la Casa Blanca y en septiembre del año 2015, Francisco I dará por primera vez en la historia de los Estados Unidos un discurso al Congreso de los Estados Unidos, a todos los senadores y a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha perdido su perspectiva histórica, ni sospecha los peligros, está jugando con fuego y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Inclusive en nuestra propia iglesia, mis hermanos y hermanas, hay cierta amnesia en cuanto a los peligros que representa el papado. Saben que nuestra iglesia pertenece a varias comisiones del Concilio Mundial de Iglesias, que es muy ecuménico. Nuestra iglesia, con pretextos nobles, para tratar de exaltar el sábado como día de reposo, le dio una medalla de oro a Pablo VI, al Papa Pablo VI, que decía el séptimo día es el sábado, con el fin de testificar. Pero era en una actividad de libertad religiosa. Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última, sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético, porque es impopular.
Se quiere hablar del amor de Cristo. Se habla nada más que Cristo nos ama. Pues este mensaje es un mensaje de que Cristo nos ama. No juegues con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Las advertencias que da Dios en la Biblia, mis hermanos y hermanas, son mensajes de amor para que nosotros no caigamos en la trampa. Ahora, Pilato nos enseña una gran lección. Una vez más, los legisladores inescrupulosos, a fin de ganar el apoyo del pueblo y para retener su influencia política, cederán al clamor por una ley dominical y le prohibirán a los fieles la posibilidad de comprar y vender, y finalmente emitirán contra el pueblo de Dios un decreto de muerte. Y usted dice, eso nunca podría pasar en los Estados Unidos. Escuche lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451. ¿Recuerdan por qué Pilato fue que dio este decreto de matar a Jesús cuando declaró que era inocente? ¿Por salvar su qué? Su puesto político. Ahora fíjense lo que dice esta cita. A fin de asegurarse la popularidad y el apoyo. ¿Qué sería el apoyo? Los votos, claro que sí. El apoyo, los legisladores cederán a la exigencia popular, a la exigencia por una ley dominical. ¿Por qué razón? Para asegurarse que la popularidad y el apoyo de las muchedumbres van a ceder a la exigencia por una ley dominical. Dice también en la Review and Herald, diciembre 24 de 1889, los ministros de las varias denominaciones están actuando por subterfugio. Esa palabra no es muy común, significa por debajo de cuerdas. Trazando planes de gran importancia para el pueblo de Dios. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganar el apoyo popular para la imposición del domingo como día sagrado. Si los ministros pueden convencer al pueblo, ¿quiénes son los culpables aquí? ¿Quiénes eran los culpables en los días de Cristo? Los líderes, exactamente. Si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, entonces están decididos a unir su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución para obligar a la nación ¿a qué? A guardar el domingo. Nuevamente se va a repetir la historia del juicio y la condena de Cristo Jesús. Cuando Pilato trajo a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado y le dijo a los judíos, escojan ustedes a quién quiere que yo suelte, ¿qué dijeron? Suéltanos a Barrabás. ¿Y por qué el pueblo dijo suéltanos a Barrabás? ¿De dónde vino esa idea? Noten Marcos el capítulo 15 y el versículo 11. Dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Quiénes fueron los que incitaron a las muchedumbres? Los líderes espirituales, los principales sacerdotes. Fueron los ministros de aquel tiempo que instigaron a las multitudes a clamar a Pilato que se crucificara a Jesús. La iniciativa no vino del populacho, la iniciativa no vino del poder civil, vino de los dirigentes religiosos. Quiero leerles esta cita en el Conflicto de los Siglos 649. ¿Y saben lo que es interesante? Escuchen bien. La Iglesia Adventista siempre ha predicado que nosotros debemos guardar la ley de Dios porque amamos a Dios. Hemos enseñado que se debe guardar toda la santa ley de Dios. No debemos tener otros dioses, no debemos tener imágenes, ni inclinarnos a imágenes. Debemos respetar el nombre de Dios, debemos guardar su santo día. Hemos predicado que la ley está vigente y que Dios quiere que guardemos la ley por amor a Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero saben que algún día el mundo religioso va a acusar a la iglesia adventista de hablar en contra de la ley y el orden y de causar los problemas sociales. Fíjense lo que dice esta cita tan interesante, el Conflicto de los Siglos, página 649.
Dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. ¿Cómo qué? Quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, si la ley es la que conserva la moral de la sociedad. Sigue diciendo, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Y saben, la hermana White dice que una de las citas bíblicas que van a usar los ministros es Romanos 13, donde dice que debemos sujetarnos a las potestades superiores. Lo mismo decía Nabucodonosor. Y lo mismo decía Darío el Medo. Y cuando Nabucodonosor dijo, hay que ajustarse a lo que dicen las potestades superiores, ¿qué dijeron los tres jóvenes? Gracias, pero no gracias. ¿Y qué fue lo que dijo Daniel? Daniel dijo, prefiero morir comido por los leones que desobedecer a mi Dios. Hay que obedecer las leyes civiles del gobierno cuando no se entrometan con la religión. El momento que se entrometen con la religión y con la libertad de conciencia, nuestro deber es desobedecer. Es como el caso de un hijo o una hija que descubre el mensaje adventista y los padres son de otra religión. Y los padres dicen, mira, tú no puedes bautizarte y no puedes pertenecer a esa religión. Yo conozco varias personas que han pasado por eso. ¿Qué debe hacer ese hijo o esa hija? ¿Obedecer a los padres? No. Debe obedecer los dictámenes de su propia conciencia. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigue diciendo aquí, serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Sí, porque Romanos 13 dice, hay que estar sujeto a las autoridades superiores. ¿Y ustedes están desobedeciendo esta ley? Sí, claro que sí, porque la ley no es constitucional y la ley es religiosa, que no le incumbe al poder civil dictar tal ley. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar especialmente empujando este asunto? Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. ¿Va a pasar lo mismo que con Jesús? ¿Lo mismo que con Jus? Claro que sí. Sigue diciendo, se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Cuando la iglesia primitiva perdió el espíritu y el poder del verdadero evangelio, la fibra moral de la sociedad se desmoronó y degeneró rápidamente. Los líderes eclesiásticos, viendo que la condición moral de la sociedad había decaído tanto y era tan deplorable, decidieron apelar al poder civil para que el poder civil pusiera orden moral en la sociedad, para que la gente se portara bien. Pero mis hermanos y hermanas, la forma de lograr que la gente se porte bien no es con leyes civiles, sino predicar el evangelio e implantar el evangelio de Cristo en el corazón humano. Esa es la forma de cambiar la sociedad. Pero en la iglesia primitiva, poco tiempo después de morir los apóstoles, ya la iglesia estaba apelando al poder civil para poner orden en la sociedad. Los protestantes de los Estados Unidos han visto que la moralidad en este país se ha ido de mal en peor. Es un país a donde se ha proliferado el aborto, la pornografía, el divorcio, matrimonios entre homosexuales. Y los evangélicos dicen, mire, lo que tenemos que hacer para remediar la sociedad es que el gobierno imponga leyes que prohíban esas cosas, que levanten el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ¿saben lo que es interesante? La iglesia es culpable de que la sociedad esté así.
Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque el protestantismo ha predicado por tanto tiempo que la ley fue clavada en la cruz, que la gente se la ha creído. Sí, no hay que guardar la ley, estamos bajo la gracia. Y predican eso. Y entonces la gente dice, no importa cómo yo viva, porque estoy bajo la gracia. Así que la predicación desde el púlpito, en gran medida, tiene la culpa del desmoronamiento de la sociedad, pero le van a echar la culpa al pueblo de Dios. Los protestantes han llegado a creer que teniendo en nuestros billetes el refrán, en Dios confiamos. Y teniendo el voto de lealtad a la bandera, una nación bajo Dios. Y que instituyendo la oración al comienzo de la escuela pública, del día de la escuela pública, o exhibiendo los 10 mandamientos en los tribunales, o poniendo exhibiciones navideñas en propiedad pública, o imponiendo una enmienda constitucional contra el aborto y el matrimonio homosexual, que ahí se van a resolver esos problemas en la sociedad. Esos problemas se hubieran resuelto si las iglesias hubieran estado predicando lo que se debe predicar, que es el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Eso hubiera mantenido en alto la sociedad, pero la iglesia ha bajado la guardia. El protestantismo ha olvidado que la verdadera fuente de poder se halla en la predicación de la palabra de Dios. Y en muchos ámbitos adventistas se ha olvidado también, tristemente. En vez de esto, el protestantismo de hoy se enfoca en un evangelio de la prosperidad. Siembra una semilla en mi ministerio y te vas a volver rico. Ese es uno de los evangelios que hay. Otro evangelio es el evangelio de las señales y los milagros. Y yo me quedo maravillado de ver estos milagreros, que hay miles de personas que están presentes allí porque quieren algo sensacional, quieren un milagro, algo espectacular. También existe el evangelio de la consejería psicológica, donde te explican cómo tú puedes ser feliz en este mundo, y cómo puedes resolver tus problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Y otros, el evangelio es el activismo político, involucrarse con el gobierno para que el gobierno arregle lo que la iglesia desarregló. Toda la idea es emplear al poder civil para resolver los problemas de la sociedad, cuando la sociedad se cambia implantando la palabra de Dios en el corazón humano por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora notemos la perspectiva de Apocalipsis 17. Y nuestro próximo estudio será sobre Apocalipsis 17 en detalle, pero ahora lo que quiero es introducir un poco sobre este capítulo tan interesante. La profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18 se va a cumplir plenamente en Apocalipsis 17. Así que tienen que recordar que la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18, en cuanto a la bestia que se levanta de la tierra, habla como un dragón, hace una imagen, manda a todos a adorar la imagen de la bestia, impone la marca a la bestia, todo eso se amplía en Apocalipsis el capítulo 17. Ahora, en Apocalipsis 17 aparece una mujer ramera. ¿Qué representaría esa mujer ramera? Representaría una iglesia, ¿qué? Una iglesia apóstata. Representa lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. El hombre de pecado también se le llama. En Daniel 11 se llama el rey del norte. En Daniel 7 se llama el cuerno pequeño. En Mateo 24 se le llama la abominación asoladora. Tiene diferentes nombres, pero es el mismo sistema. Se ve ahí una mujer ramera que representa una iglesia apóstata. Esa ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las muchas aguas? Representan naciones, multitudes, lenguas y pueblos. ¿Y qué es lo que hizo que esta mujer se convirtiera en ramera? Fornica ¿con qué? Fornica con los reyes de la tierra. Y está vestida, ¿cuáles son sus colores predilectos? Está vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas.
y le da su vino o sus falsas doctrinas a las naciones. Pero también tiene hijas que nacieron de ella, pues es la madre de las rameras y las fornicaciones de la tierra, y derrama la sangre de los santos de Dios. Inclusive controla el comercio mundial, según esta profecía. Ahora, ¿saben que hace unos años en Argentina tuve una semana de conferencias ahí en la universidad? Prediqué un tema sobre Apocalipsis 17 y le anuncié a la gente, le dije, mire, yo voy a predicar hoy sobre un sistema religioso que encontramos en Apocalipsis 17. Yo no les voy a decir esta noche qué poder es ese. Yo no les voy a decir qué iglesia se está describiendo aquí. Sencillamente les voy a dar una lista de características. Y entonces ustedes van a adivinar de qué poder está hablando Apocalipsis 17. Y en ese capítulo pues yo mencioné la ramera, que representa una iglesia que se ha prostituido, una iglesia que está metida en la política, una iglesia que es mundial porque domina sobre naciones, pueblos, lenguas y pueblos, una iglesia cuyos colores predilectos son púrpura y escarlata, una iglesia que es supremamente rica, donde hay mucho oro, muchas platas, piedras preciosas, una iglesia de donde nacieron hijas, las sectas protestantes, una iglesia que a través de la historia ha derramado la sangre del pueblo de Dios. Di todas las características y no dije quién era. Pues resulta que la siguiente mañana tenía entrevistas con alumnos y vino una alumna y me dijo, pastor, yo quiero que usted sepa que usted me ofendió anoche, usted ofendió a mi iglesia. Le dije, ¿verdad? Yo no me acuerdo haber mencionado ninguna iglesia. Dice, no la mencionó, pero por todas las características se sabía que estaba hablando de la iglesia católica. Entonces le dije, mire, si yo no le dije qué era y por las características usted sabía que era la iglesia católica, entonces haga caso a la Biblia, no a mí. Pues yo no le dije, esta es, le di las características. Y entonces le hice una pregunta. Le dije, mira, ¿qué día se debe guardar como el día de reposo? Me dijo, bueno, el día de reposo que se debe guardar es el domingo. Le dije, sí, claro, eso es lo que dice la Biblia. Le dije, eso no es lo que dice la Biblia. Si tú lees en tu Biblia católica Éxodo 20, tú vas a encontrar que Éxodo 20 dice que el séptimo día, sábado, es el día de reposo. Él dice, no, la Biblia católica no dice eso. No lo había leído. Yo le dije, claro que lo dice. Y me dice, ¿verdad? Yo dije, sí, analícelo usted misma. Y entonces la puse en un dilema. Le dije, mire, Juan Pablo II, el papa más respetado de la historia, escribió una carta pastoral que se llama Dies Domini, el Día del Señor. Y ahí él dice que el día que hay que guardar es el domingo, pero la Biblia católica dice que es el sábado. Entonces, ¿a quién usted le cree? ¿A la Biblia católica o al Papa? Por unos momentos hubo un silencio rotundo. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, no, yo no entiendo esto, yo voy a hablar con mi obispo. Y la miré y le dije, hable con su obispo, pero ya le voy a decir lo que el obispo le va a decir. Y es que la Iglesia Católica tiene el derecho de cambiar la ley de Dios, de cambiar el día de reposo del sábado al domingo. ¿Qué hombre, qué sistema en el mundo tiene derecho de cambiar un mandamiento que Dios escribió con su propio dedo? Oramos, la mujer se fue, no sé qué fue lo que pasó. Espero que algún día pueda encontrármela en el reino. Pero escuchen bien, le di las características que acabo de mencionar y ella inmediatamente identificó este sistema apóstata como el papado. De esta manera es como la iglesia, el Estado, los comerciantes, los protestantes y las muchedumbres se van a unir para establecer un nuevo orden mundial. Por un corto tiempo, todo va a andar más o menos bien. Pero luego, algo va a suceder. Los líderes políticos del mundo y las muchedumbres se van a despertar de su letargo y se van a dar cuenta que han sido engañados por los líderes religiosos. Terrible será ese momento. Será como otra revolución francesa, pero no en Francia, sino a nivel global. Quiero leer la cita que da el Espíritu de Profecía
en el conflicto de los siglos 713 y 14, pero antes de eso quiero dar la base bíblica. Apocalipsis 17, 16. Apocalipsis 17 y 16 habla de ese momento. Ustedes leen Apocalipsis 17 y dice, la ramera está contenta y los reyes están fornicando con ella y los comerciantes están bien y las muchedumbres se dejan dominar y todo anda bien. Pero algo va a pasar. Dice en el versículo 16, y aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Estos son los mismos reyes con que fornicaba. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y ¿qué? Y la quemarán con fuego. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos. Ahora fíjense, aquí viene la cita que amplía este versículo. Los hombres ven que fueron engañados. Esto es bajo la sexta plaga de Apocalipsis. Ya la puerta de la gracia se ha cerrado. Ahora viene una oscuridad tenebrosa sobre la tierra. Y de pronto los impíos se dan cuenta de que han sido engañados por sus líderes espirituales. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Es cosa seria ser un pastor y tener este libro. No es una cosa pequeña. ¡Ay de los pastores que no estén predicando este libro! Sigue diciendo, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Antes querían matar al pueblo de Dios. Ahora el enfoque es distinto. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Algún día el mundo se va a despertar cuando se dé cuenta que ha sido engañado y que el día de reposo en verdad es el sábado, porque Dios lo va a escribir en el cielo según el Salmo 50. Su ley se va a dejar ver en el cielo. La gente va a decir, ¡oh! Sí era el sábado, pero ya va a ser demasiado tarde. Y va a haber otra revolución francesa. Porque fíjense lo que sucedió. En el año 508 se le quitaron las cadenas al poder papal y asumió el poder civil. 1798 le volvieron a poner las esposas porque el poder civil le retiró su apoyo. Cuando los Estados Unidos impongan la ley dominical por instigación del papado unido con los protestantes, se le cayeron las cadenas. Pero las cadenas serán puestas de nuevo cuando las naciones del mundo se den cuenta que han sido engañados. Los poderes civiles le retirarán su apoyo y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Una descripción de cómo se trataba a las rameras en los tiempos bíblicos. La historia de Esther nos ayuda a entender un poco más este momento crucial de la historia. En la historia de Esther se nos informa que el gobernante civil, ¿cómo se llamaba? Asuero, dio un decreto de que todos debían inclinarse y hacer reverencia a Amán. Cuando Mardoqueo rehusó hacer esto, Amán se llenó de ira, a tal grado que persuadió al rey, escuche bien, persuadió al rey
que dieron decreto de muerte en contra de Mardoqueo y de todos los judíos. Y fue por instigación de la esposa de Amán, que Amán obró para que se realizara esto. Y la esposa le dijo, mira, haz una horca para ahorcar a Mardoqueo, para que te deshagas de este que no quiere obedecer la ley del rey de inclinarse ante ti. Ahora quiero que noten la ley que proclamó el rey Asuero. Dice aquí en Esther 3, 8 y 9, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y ahora, ¿cuál es el problema según dice Amán al rey Asuero? Dice sus ¿qué? Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey. ¿Ven el paralelo? No guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Como ellos no obedecen tu ley y tienen una ley distinta, pues son los judíos que tienen la ley de Dios. Amán obra sobre el poder civil y le dice hay que acabarlos. Y entonces dice, si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán convenció al rey que para la estabilidad política de su reino era necesario desarraigar a Mardoqueo y a todo su pueblo. El decreto de muerte fue escrito por Amán y tenía una fecha. Pero debía ser ejecutado ¿por quién? Por la autoridad del rey. ¿Saben que la hermana White dice que el decreto de muerte que se emitirá finalmente contra el pueblo de Dios será muy semejante al que se dio en los días de Esther? Yo pregunto, ¿al final de la historia va a haber un decreto de muerte? Sí. Y saben que ese decreto de muerte va a tener una fecha. Y cuando llegue la fecha se va a autorizar matar a todos los que no están de acuerdo con esa ley. Igualito que en los días de Esther. Todo parecía andar bien para Amán, hasta que el complot fue desenmascarado por Esther. Y ahora, como dicen los puertorriqueños, el rey se enfogonó, pero no contra los judíos ni Mardoqueo, sino contra el que había preparado el complot. Y la horca que se debía usar para ahorcar a Mardoqueo llegó a ser la horca que se usó para ahorcar al que preparó el complot. Es decir, murió con sus propias armas. Y saben que este es un tema que recurre vez tras vez en las profecías. Por ejemplo, en los días de Darío. ¿Recuerdan la experiencia de Darío? ¿Quiénes fueron los que convencieron a Darío que hiciera esta ley que nadie podía orar a otro Dios por un periodo de 30 días? Los asesores espirituales, que no querían a Daniel, porque Daniel era muy amado por el rey. Entonces dijeron, mire, ore, y el rey se sintió halagado, dice, miren, no quieren que se ore a ningún Dios, sino nuestro Dios por 30 días. No sabía que lo estaban engañando. Pero pronto descubrió que el objetivo de estos hombres era acabar con el remanente de Dios. ¿Y qué hizo el rey? Procuró librar a Daniel, pero no podía. Fíjense que él usó su libertad. Él dijo, soy libre de hacer una ley, pero luego quedó siervo de su propia ley. Y lo interesante es que toda la noche procuró buscar una forma de liberar a Daniel. No podía, porque las leyes de los medos y persas no eran revocables, no se podían cambiar. Y finalmente dice Daniel, yo no te puedo librar, el Dios a quien tú continuamente sirves que te pueda librar, porque yo no puedo. Y ustedes saben qué pasó. Daniel fue echado al foso de los leones,
Por la mañana el rey viene, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Daniel dice, sí. Y ahora el rey se enfogonó. ¿Contra quién? Los que prepararon el complot murieron con los leones que ellos mismos habían planeado para matar al pueblo de Dios. Las espadas que se deben usar contra el pueblo de Dios en el tiempo de fin se van a usar para eliminar a los que prepararon el complot contra el pueblo de Dios. Lo mismo tenemos en los días de Daniel, cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego. ¿Quiénes murieron por el fuego? Los que los echaron. Lo mismo sucedió en los días de Cristo. Los judíos dijeron, vamos a aprovechar para usar al gobierno civil de Roma para acabar con Cristo y salvar nuestra nación. Pero el mismo poder que ellos usaron para acabar con Cristo, los acabó a ellos. ¿Ven cómo es que se realiza esto? Lo mismo sucedió con el papado. ¿Recuerdan lo que pasó con el papado? Por 1260 años oprimió al pueblo de Dios. Y cuando llegamos al periodo de la Revolución Francesa, los que estaban ya hartos de que el papado los dominara y los pisoteara, Francia, la hija mayor del papado, que le había brindado por primera vez el poder civil al papado, se levantó y le dio la herida mortal. Lo mismo va a pasar al final de la historia. Los reyes con quienes ha fornicado la ramera, todos los que se han unido con este sistema falso de religión, se van a despertar de su letargo y van a descubrir que han sido engañados. Y las mismas armas que tenían planeado usar para destruir al pueblo de Dios, se usarán para destruir a los que prepararon el complot para destruir al pueblo de Dios. Dios intervendrá para liberar a su pueblo. Dios derrotará a estos reyes, porque según Apocalipsis 17, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Apocalipsis 17 dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas, sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y como veremos en Apocalipsis 16, dice que las aguas sobre las cuales se sienta la ramera son las aguas del río Éufrates, porque Babilonia antes estaba sentada sobre el Éufrates. Y dice que cuando el 6º ángel derramó su copa sobre el río de Éufrates, las aguas del Éufrates se secaron. Es decir, se le van a secar las aguas a la ramera. ¿Qué representan las aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Por un tiempo tiene las aguas fluyendo y todo le está yendo bien. Está sentada y gobernando sobre las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Pero llega un momento en que se le van a secar las aguas. Es decir, las aguas le van a retirar su apoyo. Como en la antigua Babilonia, las aguas de Éufrates se secaron, que llevó a la caída de Babilonia. Al final de la historia, el secamiento de las muchedumbres contra el sistema mundial babilonio marcará la caída de este sistema apóstata con todos sus aliados, los comerciantes de la tierra, las hijas de la ramera, los reyes de la tierra, los comerciantes de la tierra, todo este sistema que hoy en día se le llama el nuevo orden mundial. Otro nombre que se le da es globalismo. Todo se va a desmoronar, como se desmoronó una vez la Torre de Babel. Todo terminará, mis hermanos y hermanas, en confusión y en derramamiento de sangre. Todas esas historias que encontramos en la Biblia son tipológicas o simbólicas de lo que va a pasar al final de la historia en este mundo. No se sientan acomplejados por la oposición que muchas veces hay cuando nosotros hablamos de estas cosas.
porque oposición siempre habrá. Pero Dios, mis hermanos y hermanas, finalmente intervendrá para liberar a su pueblo. Su pueblo se parará sobre el monte de Sión con el Cordero. Dice en Apocalipsis 15 que será victorioso sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, y estarán parados sobre el monte de Sión con el Cordero. Habrán ganado la victoria. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser fieles y estar en ese grupo.